Bueno, muy bien. Ahí está grabando entonces. Y ahí está entrando Brenda. Y bueno. Si les parece, vamos a arrancar, que ya pasaron 10 minutitos. Arrancamos con la presentación. Esto también, más allá de la grabación, yo después les voy a mandar la presentación, por si la quieren tener también. Me presento, que no me presenté. Mi nombre es Paula Castro, soy técnica en jardinería, estudié en la UBA, en la Facultad de Agronomía. Aparte de agronomía y de las carreras de grado, la UBA tiene tecnicaturas, una de ellas es en jardinería, que está, a ver, perdón, que sigo aceptando, ahí está. Así que bueno, es interesante, porque bueno, es como más apuntado a lo que son las plantas ornamentales, a los jardines, a los espacios más, no digo reducidos, porque también hay parques y espacios grandes, pero no tanto a lo que es lo forestal o la parte de producción, sino más orientado a lo que es la jardinería en sí. Después hay otra tecnicatura que es en floricultura, que se dedica por ahí más a lo que es producción de plantas. Pero bueno, en la de jardinería es más al mantenimiento. La carrera que está en Centro Pampa es diseño del paisaje, que si bien está centrada más que nada en la parte del diseño, pero una cosa no quita la otra. Para poder diseñar y saber qué plantas utilizarlas, también es importante conocer. Y no solo conocer los nombres de las plantas o conocer los tipos de las plantas o en qué época florece cada una o de qué color cambia un árbol en el follaje en otoño antes de que se caigan sus hojas, sino entender los ciclos, entender los requerimientos, eh, entender si tengo un espacio con mucho sol o si tengo un espacio con sombra, o sea, empezar a jugar con todas esas variables. Por eso es que la carrera tienen las materias vegetación por un lado y manejo de vegetación por el otro. Entonces, bueno, esta es la idea de poder empezar a mezclar todas estas cosas. Y acá van a darse cuenta a medida que hablemos de que, por qué digo que no hay recetas. Lo que por ahí a mí me resulta en el jardín que estoy manteniendo o que estoy diseñando y haciendo el seguimiento, en otro lado, esas combinaciones no resultan, porque pueden haber un montón de otras variables que cambiaron. Entonces siempre tenemos que estar atentos a eso. Bueno, acá les dejo mi mail por cualquier consulta que tengan y empezamos a ver esto de jardines sustentables. Antes de empezar, me gustaría hacer una introducción en lo que tiene que ver con el concepto de sustentabilidad. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en lo que son jardines, el concepto de un desarrollo sustentable tiene que ver, perdón, yo voy parando porque veo, por suerte me aparece el cartelito para seguir admitiendo. Tiene que ver con que los humanos, o sea, la especie humana, en los últimos miles de años, no en los últimos años, se está reproduciendo a tasas mucho mayores de las que se venía desde que empezamos a aparecer en la historia de la Tierra, los humanos como especie individual, y nuestro avance, nuestras urbanizaciones, nuestras formas de vida, hacen que consumamos muchos recursos del planeta. Y esto trae a consecuencia que hay otras especies que también empiezan a decaer en la cantidad de individuos que tengan. Esto no lo vamos a analizar hoy, pero sí saber que, bueno, que los humanos como especie consumimos muchos recursos del planeta para hacer nuestra vida a partir del progreso. Nosotros, si nos comparamos con humanos que vivieron hace 500 años atrás, obviamente que decimos vivimos mucho mejor. Pero
también consumimos muchos más recursos del planeta. O sea, esa lectura también puede ser dependiendo. Tenemos transportes, tenemos vehículos, hace calor, tenemos un aire acondicionado, tenemos sed, abrimos una canilla y tenemos agua. Tenemos muchas ventajas que se fueron conquistando, pero a su vez también estamos consumiendo recursos del planeta que si seguimos usándolos sin tener conciencia, hay algunos recursos que se pueden terminar. Otros que se ven muy afectados y estaríamos atentando contra el desarrollo, contra la vida de generaciones futuras. Entonces, este concepto de desarrollo sustentable hace relación a que se puedan satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades, al menos básicas. Entonces bueno, no derrochemos toda el agua del planeta porque hoy está disponible, porque no sabemos qué va a pasar de acá, y no hablamos ni siquiera de nuestros hijos, de acá a muchísimos años. Entonces, bueno, ahí es donde en cada uno, tanto en energía como en electricidad, bueno, energía también es lo mismo, en distintos aspectos se habla de esto del desarrollo sustentable. Nosotros vamos a hablar puntualmente en lo que tiene que ver de nuestro granito de arena que podemos poner en el jardín de mi casa, en el balcón, en el patio, en la terraza, en una hectárea, en el lugar que tengamos posibilidad de intervenir. Justamente para que no ocurra esto, para que no sigamos consumiendo los recursos de la tierra mucho más rápido de los que naturalmente se regeneran, porque también pasa esto, la tierra, el planeta, o sea, nosotros somos un pedacito en la historia de la evolución del planeta Tierra. El planeta vivió sin nosotros y sin nosotros puede seguir viviendo. El tema es eso, es tratar de que la raza humana pueda seguir estando mucho más tiempo. Entonces, se habla o sea, existe algo que se llama la cadena trófica. No sé si escucharon hablar o no, pero es básicamente la cadena alimentaria. Con ese nombre seguro que sí que lo tienen registrado. Que es, las plantas son los seres vivos que tienen la capacidad, son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de generar su propio alimento. Eso se hace gracias a que fotosintetizan. Sus células vegetales tienen un componente que es la clorofila que permite captar la energía que viene del sol. Después absorben dióxido de carbono de la atmósfera y a través de las raíces absorben agua. Con eso hacen toda una mezcla dentro de las mismas hojas y producen los fotoasimilados, que se llaman foto porque viene de luz y porque son los alimentos, que son azúcares, que después también la planta sigue transformando y los transforma en distintos productos. Y les sobra, de esa producción, les sobra oxígeno y lo liberan al ambiente. O sea, por un lado, son la fuente primaria de la cadena alimentaria y a su vez liberan oxígeno al ambiente, que es lo que nosotros necesitamos para respirar. Así que son el eslabón fundamental, que si no existiesen las plantas, la vida de nosotros, los animales, en general, ponemos los humanos, pero en realidad sería muy complicada. Entonces, eso a nivel, de ahí sabemos que, bueno, sale una lechuguita, un pastito, por no decirlo, vamos, el conejito se come el pastito, otro alimento, y acá, ahí es como que sigue la cadena. Están los productores, después los consumidores que son herbívoros, que comen esas hojas, esas verduras, después los carnívoros, que se van a comer a los herbívoros, y después seguiríamos nosotros, o estaríamos por ahí en el medio, y después, como las vidas son finitas, cuando ya no tenemos más vida, pasamos a descomponernos en el suelo, y ¿qué pasa con...? A ver, esperen que hay más que entrar. Y bueno, y nuestros restos vuelven a formar parte del suelo. Eso sería el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía, este ciclo de energía que va del sol a la planta, si el conejito que se come la planta también absorbe parte de esa energía, no toda, porque
come la planta, pero también desgasta energía y a su vez los otros eslabones siguen consumiendo. Pero la energía nunca vuelve a la planta. Por eso se dice que el ciclo de la energía no es, en realidad no es un ciclo, es algo abierto. Pero el ciclo de la materia sí se da. ¿Por qué? Porque la materia, hablamos de las reservas de los nutrientes, pasan desde las plantas hasta las otras partes que se alimentan de esas plantas, y después los consumidores o los carnívoros o nosotros en ese caso, todo vuelve al suelo, que hay bacterias y hay muchos organismos en el suelo que se alimentan y los descomponen, y entonces ahí sí, por medio de las raíces, quedan disueltos en el suelo y por medio de las raíces la planta lo absorbe. Entonces, toda esta explicación que parece medio chino, ahora lo vamos a ver puesto en práctica, como esto, que por ahí uno lo ve en el colegio, en la escuela secundaria o primaria, lo podemos analizar con solamente mirar una maceta, ni siquiera, obviamente, más ampliamente en un jardín, pero con solamente mirar una maceta podemos llegar a entender esto que tiene que ver con el flujo de la materia, que siempre vuelve. El tema es, naturalmente siempre vuelve. El problema es cuando nosotros intervenimos y rompemos ese ciclo. Entonces, dicha esta introducción, que es amplia, vamos a centrarnos en lo que vamos a hablar hoy, que es el jardín sustentable. ¿Qué es un jardín sustentable? Es un jardín que está diseñado o mantenido, porque yo puedo partir de un jardín que ya está creado y digo, bueno, le voy a dar un vuelco, le voy a dar un manejo, un mantenimiento más orientado a la sustentabilidad. Un jardín tradicional donde tengo mucho césped, donde tengo canteros muy estructurados, que tengo que tener mucho manejo, que tengo que usar agroquímicos, que tengo que usar mucho fertilizante, le cambio el manejo y lo transformo en un jardín sustentable. O puedo diseñar de cero un jardín sustentable. O sea, tiene que ver con esto, con las prácticas de manejo en función de una política responsable con el medio ambiente. ¿Y qué es lo que se prioriza? O sea, ¿cuáles son estas políticas responsables con el medio ambiente? Priorizamos el cuidado y la conservación del suelo. El suelo, la tierra. No es lo mismo lo que hay en una maceta, que eso lo llamamos sustrato, porque lo puedo comprar, o lo puedo mezclar distintas componentes, pero el suelo que está en la tierra, el que pisamos, hay que entender que lleva muchísimos años de proceso, y entonces, y que así como hablamos de la cadena alimentaria que hay por encima, también por abajo del suelo hay un montón de microorganismos que funcionan y que le dan vida y energía y que son fuente de materia orgánica para que las plantas puedan desarrollarse. Entonces es fundamental cuidar el suelo. En cuanto a las plantas, se usan, y la idea es seleccionar plantas que sean rústicas. Rústicas como que sean, que no necesiten demasiado mantenimiento y demasiado cuidado, que no las tengamos que tener en una burbuja de cristal para que no se manche, se seque, es muy sensible. Todas las plantas que son demasiado delicadas no son adecuadas para un jardín sustentable. Y en lo posible que tengan requerimientos hídricos acordes a la región. Acá no estamos hablando de plantas que no necesiten riego, porque todas las plantas van a necesitar agua. El tema es que hay algunas que por ahí son originarias de zonas con ciertos regímenes de precipitaciones que se parecen a los de acá. Por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, generalmente tenemos lluvias parejas durante todo el año. Pero hay zonas del país que por ahí tienen estación seca, o veranos o inviernos en los que no llueve. Entonces, en esos lugares no voy a poner una planta que es de un clima tropical donde llueve mucho todo el año. Porque va a haber una temporada que van a sufrir porque les va a faltar agua e incluso se pueden llegar a morir. O sea, empezar a ver de dónde es originaria la planta para ver si la puedo incorporar en el lugar donde voy a estar pensando el jardín. Otra cosa que se prioriza es el uso de plantas nativas. Por esto mismo, por decir, las nativas no es porque tienen un cartelito soy nativa.
es porque son plantas adaptadas que crecieron y que evolucionaron en el clima. Y el concepto de nativo no va con límites políticos, no es nativa de Cava, de Capital Federal. Puede ser nativa de una región, y la región puede implicar una o dos provincias, uno o dos países o más. Cuando hablamos de nativos, hablamos de, más allá de que hay distintos conceptos, es de ecorregiones, un tipo de suelo mezclado, combinado con un tipo de clima, y entonces esas plantas sabemos que van a prosperar bien. Acá, como no estamos hablando de jardines de plantas nativas exclusivamente, si bien se priorizan justamente por la sustentabilidad, no es excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas plantas originarias de otras partes del mundo que prosperan bien en nuestro clima. Entonces, salvo que yo diga, no, mi concepto es, mi jardín va a ser exclusivamente de plantas nativas, ahí sí, bueno, nos tenemos que adaptar. Pero si mi concepto es que el jardín va a ser un jardín sustentable, con manejo sustentable, puedo poner cualquier tipo de plantas, siempre y cuando estén adaptadas al ambiente. Prioriza el uso de superficies absorbentes y limitan, en lo posible, el césped. ¿Y esto por qué? Uno puede decir, bueno, pero el césped también es planta y está bueno. Superficies absorbentes hace referencia a una superficie que no siempre tiene que ser vegetal, puede ser una superficie de un solado. Ay, sí, ya está grabando la clase, sí, sí. Puede ser una superficie de, en un jardín puedo tener un espacio que quiero para poner unos banquitos y una mesa. Entonces, una cosa es poner un hormigón donde el agua cuando llueve va a resbalar y se va a ir, o poner una superficie que sea absorbente y que el agua pase al suelo. Entonces, de esa manera, cuando llueve, el suelo acumula el agua y está disponible cuando no llueve. Entonces, de esa manera yo tengo que regar menos, que es ahora vamos a venir a esa parte. Y limitar el uso del césped tiene que ver con que el césped nos gusta lindo, verde, parejito, hermoso, que esté, y que cuando llega la época de que se pone medio feo, le hago una resiembra para que siga estando verde. Para tener un césped así, que no tenga parches, que no tenga maleza, tengo que fertilizar mucho, requiere muchísima cantidad de agua, porque siempre está produciendo. Si tiene muchas malezas que no las quiero, no es lo ideal, pero en muchos casos se aplican herbicidas. Y después pasa algo con los nutrientes. La planta absorbe, las raíces absorben los nutrientes, ¿no? Y desarrollan sus hojas, crece. Pero yo quiero el césped bajito, lo corto. Y esas hojas que corté y que tienen nitrógeno, básicamente, además de todos los nutrientes, las saco porque quiero el césped limpito y lo retiro. Pero también quiero que vuelva a crecer para que lo vuelva a cortar. O sea, constantemente lo estoy exigiendo. Y entonces requiere mucho trabajo, muchos insumos para estar perfecto. Entonces, uno no quiere decir, no, un jardín sustentable no puede tener césped. No, puede tener, pero no es, debería tener en una proporción menor. No tendría que ser un 80% de césped y un 20% de plantas, porque ahí es muy desbalanceado, y la verdad que con un manejo sustentable, un césped perfecto no lo podemos conseguir. Podemos tener una pradera, que eso ya no sería césped, sería así un jardín sustentable. Por eso es que dice que se reduce el césped, no porque no lo queremos tener, sino por el manejo que implica. Otra cosa que prioriza es, si bien obviamente que queremos plantas, pero buscamos plantas que sean atrayentes de insectos y de fauna local. Queremos ver pajaritos, queremos ver abejitas, queremos ver mariposas, queremos ver libélulas, queremos ver arañas, que por ahí no nos gusta, arañitas de jardín. ¿Por qué? Porque no solamente ayudan a fomentar la biodiversidad, o sea, la mezcla de especies distintas que interaccionan, sino que esas mismas especies van a generar un control biológico natural. Porque hay insectos que uno dice, ay, me gusta la mariposa, sí, porque viene y es linda y la veo, está bien.
Pero también la mariposa, ahora lo vamos a ver, cuando hay una etapa de su vida que es una oruga que se come las plantas, y ahí por ahí no me gusta tanto. Es este juego de decir, bueno, tengo que empezar a negociar y a entender el porqué de esas cosas que pasan, que a veces en un jardín perfecto no están tan buenas, pero entender que es parte todo de las interacciones de estas especies. Y la otra característica fundamental de este tipo de manejos es la negativa a usar agroquímicos o fertilizantes sintéticos. No se usan productos tóxicos, o sea, si tengo unas plantas que están llenas de pulgones, no le voy a tirar un insecticida. Si yo me aseguro que haya otros insectos, voy a ver cómo esos otros insectos se comen los pulgones. Y esa mezcla de insectos van haciendo este equilibrio dinámico y natural. Y no necesito, porque aplicar insecticidas para eliminar una plaga, que puede ser que en algún momento aparezca, la mayoría de los insecticidas no son específicos y van a matar insectos. Entonces por un lado estoy tratando de generar biodiversidad y por otro lado le tiro un agroquímico. Estoy contradiciendo y perturbando ese equilibrio que estoy intentando generar. Lo mismo que los fertilizantes externos. Si yo permito que los nutrientes y dejo a las plantas cumplir su ciclo, tengo césped en un sector, bárbaro, lo corto, pero ese césped, en vez de tirarlo a la basura, ese césped que corté, lo pongo como mulch en algún cantero. O sea, yo estoy devolviendo los nutrientes al suelo. Los cambio de lugar, pero van a quedar ahí en el suelo. Se secó una planta, terminó de florecer y se secó. Bueno, la voy a cortar porque hay otra que está creciendo. La corto, pero no la tiro, la vuelvo a dejar para que se descomponga. Entonces, de esa manera nosotros generamos que los nutrientes este ciclo de la materia, y no tenemos que hacer incorporaciones externas. O sea, esto sería el ideal, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien, seguimos. A ver si hay muy bien. Con todo eso, esas características que nosotros tenemos que tratar de preservar, de priorizar, vamos a sumar beneficios que nos van a ayudar justamente a esto, a conservar los recursos del ambiente. Uno de los más importantes también es el uso responsable y eficiente del agua, del recurso agua. Entender que el agua es un recurso que tenemos disponibles. La verdad que hay zonas del país y del mundo, obviamente, que cuando ven como nosotros en Buenos Aires desperdiciamos agua, se quieren matar, porque no en todos lados está la misma disponibilidad del agua. Entonces nosotros, nuestro granito de arena debería ser conscientes de eso y bueno, y cuidarlo, o sea, usarlo, vamos a usar, estamos cultivando plantas, las plantas necesitan agua, es cierto. Bueno, aprovechar el régimen hídrico, o sea, las lluvias que vienen, y cuando no hay lluvias, suplementarlo, pero de una manera eficiente. O sea, que no se produzcan derroches. Esto es uno de los principales beneficios que logramos con este tipo de manejos. Vamos a tener un aumento de biodiversidad de distintas especies, y que van a interaccionar entre ellos. Y de esas interacciones las interacciones a veces son beneficiosas para uno, para otro perjudiciales, a veces se benefician los dos, pero en el conjunto termina generándose este equilibrio y esta salud del ecosistema en general. O sea, ese ecosistema, que no pensemos un ecosistema es un bosque. Uno puede tener un mini ecosistema en un patio, en un jardín del fondo de nuestra casa. Vamos a generar, a producir, a hacer un nodo de producción y a su vez de darle continuidad de alimento y refugio a numerosos polinizadores e insectos benéficos, a aves. O sea, nos gusta que venga el colibrí a visitarnos porque es muy lindo, o aves que se comen los frutitos de alguna plantita. Bueno, está bueno que podamos aprovechar dentro de las posibilidades de poder incorporar árboles para que puedan nidificar, o arbustos,
o ver si cerca, quizás, no sé, yo tengo un jardín chiquito, no tengo posibilidad de poner un árbol, porque pongo un árbol y no me entra nada más. Bueno, yo no voy a poner un árbol, pero me voy a fijar qué árboles hay cerca. Entonces voy a usarlos, es como que los tomamos prestados. Pero les generamos, entonces mi granito de arena, ¿qué puede ser? Bueno, le doy alimento. La primavera hay un montón de flores. Bueno, voy a ver si puedo poner flores para las épocas en las que no hay tanto alimento disponible, no tienen tanto alimento disponible. Entonces, esos polinizadores, esos insectos, esas aves, se van a quedar, no van a tener necesidad de transportarse porque se quedan sin alimento o sin refugio. Bueno, otro de los beneficios que sumamos al agua es, cuando yo les hablaba recién de generar superficies absorbentes, es que el agua infiltra, no pasa de largo. Entonces infiltra, se almacena en el suelo y entonces va a estar disponible para las plantas y voy a necesitar menor cantidad de agua de riego aplicarle yo porque tienen un almacenamiento subterráneo. De esta manera también se produce la conservación de especies nativas, que muchas veces son desplazadas, entonces permanecen. La fauna, la vegetación nativa también está muchas veces asociada a los distintos insectos, entonces generamos y reforzamos ese ecosistema. El control biológico, que es lo que les decía, que existen esos bichitos que se comen a otros bichitos, y entonces regulamos las poblaciones. La recirculación de nutrientes, que es lo que les comentaba recién, y la conservación del suelo, no erosionar el suelo, no desgastar el suelo, y si el suelo está sano, toda la red trófica que está para abajo también está sana, y va a ser la que recicla los nutrientes para que después las plantas a través de las raíces los absorban. O sea que cerramos el ciclo y colaboramos a que todo funcione bien. Algunos ejemplos de todo esto que les comenté. Uso responsable y eficiente del agua. Como esto está orientado más que nada a jardines chicos o a jardines domiciliarios, la realidad es que generalmente uno riega con el agua de red en un jardín de una casa. No tenemos, salvo que tengan una perforación y sacan agua de pozo, en líneas generales se riega con agua de red. El agua que proporciona AISA es el agua que es apta para consumo humano, es agua potable. La realidad es que no está bueno desperdiciarla en el riego de las plantas. Entonces, una opción, un granito de arena que uno puede hacer a nivel casero, también se puede replicar con otras estructuras a niveles más grandes, pero es aprovechar el agua de lluvia. Cualquier día de lluvia nosotros vemos que cae un montón de agua y el agua es desperdiciada porque cae y se va a las canaletas, a las cañerías y después se termina mezclando con otras aguas y se pierde. El agua de lluvia es el agua, o sea, es la mejor agua para las plantas. De hecho, vieron que cuando llueve enseguida todo se pone más lindo. Salvo, obviamente, cuando llueve 10 días seguidos, ahí tenemos complicaciones. Pero cuando llueve normal, las plantas enseguida se regeneran, porque es un agua limpia, o sea, es un agua que no tiene sales, no tiene contaminaciones, tiene un pH más bien neutro o un poco ácido, que para la mayoría de las plantas va bien. Entonces, aprovechar las caídas de los techos o de las regiones donde ustedes vean que se amontona o justamente las caídas, poner un tanque o alguna, que puede ser por encima, puede ser enterrado, tipo cisterna, y entonces uno puede aprovechar esa agua para regar. Obviamente si tienen estanques, si tienen también fuentes o algo, es parte del reservorio que se puede hacer, pero en la medida de lo posible utilizar el agua de lluvia es buenísimo. Entonces, por un lado vamos a tener todo lo que llovió ese día o esos días, no se riega porque llovió, y cuando haga falta regar, tenemos esa agua disponible. Eso es una buena estrategia, y si después tenemos muchos días que no llueve, obviamente usamos el riego, el agua que tenemos disponible, pero, o sea, utilizando la cantidad que se necesita. A veces, uno por ahí lo dice medio como chiste, pero también hay gente que le gusta estar con la manguera mucho tiempo, o que ponen un rociador y se olvidan, o sea, tampoco pasarnos de agua.
Sobre todo si también queremos que las plantas se adapten. Entonces, también hay que darles hasta ahí. Bueno, se está empezando a marchitar, le doy agua, pero no la tengo que sobrecargar de agua, porque si no se acostumbra, es como que se achancha. Entonces, también hay que enseñarle a las plantas, o sea, es como a que vayan adaptándose a la menor cantidad de agua posible hasta que esperen a las lluvias. O sea, lo ideal sería que nosotros no tengamos que regar nunca. Si yo les digo que es la ley de los jardines sustentables no regar nunca, muchos jardines se van a morir, porque hay días de mucho calor que no llueve y bueno, no todas las plantas lo resisten. Pero sobre todo en el transcurso, en la transición hasta que el jardín quiera llegar a convertirse en sustentable, uno puede, si hace mucho calor, si está muy seco, si las plantas manifiestan que necesitan agua, riego, pero no sobre riego. Riego como para que recuperen. Eso también va a ayudar a las raíces a que exploren un poco más, porque es muy probable que más abajo un poco más de agua encuentren, y entonces de esa manera lo vamos regulando. Otra opción y otra alternativa muy útil, sobre todo cuando vamos a arrancar un jardín de cero, es, fíjense, esto es un terreno, en el medio está la casa, y es observar qué es lo que pasa cuando llueve. Muchas veces no tenemos desniveles, y bueno, ahí habría que verlo, pero en la mayoría de los casos se ve muy claro cuando llueve cuáles son las zonas hacia dónde va el agua. Acá las flechitas muestran el flujo del agua. O sea, en este caso particular, supongamos que esta es la parte del frente y esta es la parte trasera, el agua viene desde la parte trasera avanzando hacia adelante, o sea, de norte a sur, en este caso, no es que siempre va a ser así. Y acá es donde, en la parte de adelante es donde se va acumulando el agua, que no quiere decir, no es necesariamente que se inunda, pero es donde cuando llueve mucho veo que hay agua, al ratito vuelve a bajar. Entonces estoy analizando la pendiente de ese terreno. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para hacer esto? Bueno, yo ya acá tengo sectorizado por la topografía del lugar cuáles van a ser mis zonas secas, mis zonas con un riego moderado, porque el agua va a venir y va a pasar, esto va a recibir más agua que esto, porque acá enseguida el agua se va a escurrir, y acá, que es donde supuestamente se va a acumular o va a permanecer más tiempo, voy a poner las plantas que necesiten un poco más de riego. Entonces yo, sin necesidad de hacer un movimiento de suelo, sin necesidad de incorporar demasiada tierra para nivelar en algún sector, yo tengo ya organizado cómo es el movimiento del agua. Si, por ejemplo, fuese al revés, ¿no? Que el agua va para atrás y porque acá hay se genera alguna lagunita o algún curso, alguna lámina de agua que tarda más en irse, yo veo que llueve y el agua queda 2 o 3 días, bueno, entonces ese sector, si yo lo quiero modificar, tengo que incorporar suelo o sustrato y es costoso. Entonces, yo ese sector lo puedo usar para poner plantas que sean palustres o que estén acostumbradas a esos climas, que ahora vamos a ver algunas fotitos. Pero digo, conocer el lugar, el relieve, para después, en función de eso, acompañarlo, no querer cambiarlo. Porque ir en contra a veces es como muy complicado. Identificar los sectores y usarlos a nuestro favor o a favor del jardín. Bueno, otro de los beneficios, pasando a la parte de suelo en este caso, es la conservación del suelo y de la red trófica. Son muchísimos los organismos que están en el suelo, que no los vemos, podemos ver una lombriz, podemos ver un ciempiés, podemos ver un bicho bolita, si movemos un poco del suelo, pero esos son gigantes del suelo. Hay millones, de hecho ni siquiera están todos identificados de todo lo que es la fauna subterránea, y no son solamente insectos, hay microorganismos, hay hongos, hay bacterias que están en el suelo y que colaboran mucho en esto de generar nutrientes para que las plantas puedan desarrollarse. Un ejemplo de esto son las micorrizas. Las micorrizas
es una simbiosis que se da, son hongos, pero que se juntan con las raíces de algunas plantas, ¿no? Entonces, el hongo por sí no puede fabricar su propio alimento. Dijimos que los únicos que fabrican su propio alimento son las plantas. Entonces necesitan, por eso se dice una simbiosis, es una unión que si no están juntos se muere uno de los dos. No, la planta podría seguir, pero el hongo necesita unirse a esa raíz para existir. El beneficio del hongo es ese, que puede absorber de los carbohidratos que necesita porque él no puede generar su propio alimento. Pero la planta potencia la absorción de nutrientes, de minerales del suelo, gracias a esta asociación con el hongo. Entonces, esas plantas que están asociadas con micorrizas, que tienen un desarrollo mucho más significativo. Son plantas más sanas, más vigorosas. ¿Por qué? Porque absorbieron más nutrientes del suelo. Otro de los ejemplos se da con bacterias. Los rizobios, que son unas bacterias, ahí... a ver, antes de esto les cuento, por si alguno sabe. El nitrógeno, que es uno de los elementos principales que necesitan las plantas, encargado, entre otras funciones, pero la más importante, de todo el desarrollo verde, todo el desarrollo de hojas. Por eso el césped, uno de los nutrientes que más se usa es urea, que es nitrato, es nitrógeno, en realidad no es, bueno, pero es nitrógeno. Pero el nitrógeno es un gas que está en la atmósfera. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo absorben las plantas por las raíces? Y bueno, la explicación es que hay unas bacterias en el suelo que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Lo que hacen es capturar el nitrógeno gaseoso y lo capturan y lo van convirtiendo. Pasa por diferentes estados hasta que puede por fin absorberlo las plantas. Entonces, esto lo hace para todas las plantas, lo absorben, porque el nitrógeno es uno de los macronutrientes que las plantas necesitan mucho. Así que hay mucho nitrógeno disponible en el suelo y las plantas los absorben. Pero estas bacterias, estos rizobios, que se fijan algunas raíces de las plantas de las leguminosas. Leguminosa es una familia de plantas muy numerosa, muchos árboles, muchas legumbres, todo lo que da el fruto que es una legumbre son estas especies de plantas de las leguminosas, que en sus raíces también se juntan estos rizobios, estas bacterias que forman como estos nódulos. Estas fotos, las dos están un poco aumentadas, y lo mismo, la bacteria le roba los carbohidratos a la raíz, pero la raíz le roba ese nitrógeno más fuerte, más potente, y por eso es que se desarrollan. O sea, que el suelo pueda seguir, que bajo la superficie del suelo se puedan seguir dando estas interacciones, va a ayudar mucho a que toda la parte aérea nosotros la veamos más sana, que tengan nutrientes disponibles y por lo tanto las plantas estén mejor. Si tenemos un suelo que no está desnudo y que no tiene plantas, que no tienen raíces, que van desarrollándose, por más que estén presentes las bacterias, al no poder hacer estas asociaciones se van a morir. Entonces, por eso digo, es importante la presencia de tener el suelo cubierto, en lo posible con plantas, obviamente, por lo menos del espacio destinado a jardín. Otra cuestión importante para conservar el suelo es el tema de las raíces. Otro de los motivos por cual decimos que en un jardín sustentable no puede haber tanta cantidad de césped es porque el césped tiene una raíz también limitada. Quizás tiene, en el mejor de los casos, puede tener entre 5 y 10 centímetros de raíz, no tiene mucho más que eso. Y como constantemente lo estamos cortando y todo, tampoco se llega a desarrollar más. Si la especie de césped la dejamos crecer, también van a crecer, sus raíces van en profundidad. Pero ¿qué pasa con el resto de las plantas? Plantas herbáceas, arbustivas, árboles, o gramíneas también, que las dejamos crecer, y fíjense que dependiendo de las plantas tienen distintos sistemas radicales. No importa cuáles son ahora, pero sí entender que si nosotros combinamos plantas con distintos sistemas de radiculares, el suelo se va a explorar más, cada vez que llueva va a ingresar más porque cada vez que la raíz crece genera unos canales, entonces cuando llueve, ese agua se va a infiltrar, el suelo va a estar cargado de agua, las raíces van a tener agua disponible, entonces
todo el jardín va a seguir funcionando mejor. Bueno, y acá lo que les comentaba antes de que, así como vimos la red trófica aérea, la red trófica del suelo también parte a partir de que las plantas generan fotosíntesis, pero después todos estos insectos que están también se van alimentando unos de los otros, incluso aves que se alimentan de los insectos, o sea, que esté vivo ese suelo y que haya muchas vidas, muchas especies interactuando, es lo que complementa la parte aérea, no es solo lo que vemos por arriba, todo lo que pasa bajo la superficie también tenemos que tener igual o mayor cuidado. Protegiendo el suelo nos vamos a asegurar de que la parte aérea esté sana y saludable. Bueno, y cuando vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el aumento de la biodiversidad, y seguimos con el tema de las interacciones, vemos esto, por ejemplo, hormigas y pulgones. La verdad que no son insectos que nadie quiere tener en el jardín y que cuando los vemos, generalmente los detestamos. Pero ¿qué pasa? Ellos, bueno, acá en esta foto también se interactúan entre ellos. Los pulgones se clavan en los tallitos, sobre todo en los tallos tiernos, y empiezan a succionar la savia, como sería la sangre de las plantas. Y se alimentan de eso. A la planta le producen un perjuicio. Los desechos, los excrementos de los pulgones, como la savia es muy dulce, son sustancias azucaradas, también generan una melaza que es dulce. Y a las hormigas eso les encanta. Entonces siempre van a estar las hormigas van a estar cerca de donde hay pulgones, porque van a consumir ese desecho de ellos. Los pulgones no se pueden mover. Muchas veces se quedan ahí fijos. Entonces a veces los arrean, como en estas fotos. Los van llevando, los corren de un lado al otro para que sigan comiendo y largando el alimento para las hormigas. Esto, si yo tengo una sola planta en mi jardín y se me aparecen las hormigas y los pulgones, va a ser un drama, porque me mataron a la planta que yo tengo. Ahora, si yo tengo muchas plantas, que en algunas estén las hormigas y los pulgones, no me van a afectar. Entonces, esto de generar mayor cantidad de biodiversidad y de especies me ayuda a empezar a identificar todos estos individuos que empiezan a aparecer y a hacer interacciones. Arañas del jardín, que uno puede decir, bueno, no, las arañas no me gustan, pero fíjense acá, ya tiene capturado un alimentito, y las arañas comen hasta mosquitos, o sea, insectos que no son selectivos, pueden comer insectos benéficos o no, pero no molestan, no son agresivas con el ser humano, y la verdad que estén en el jardín es parte de generar estas biodiversidades. Y acá en esta también tenemos una foto que está buena porque un tallito que está lleno de pulgones. Todos estos amarillitos son pulgones. Estos sí se pueden mover, pero fíjense que están todos alimentándose. Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa entre la planta y el pulgón? Y el pulgón se está beneficiando y la planta se está perjudicando porque se está comiendo sus reservas. Ahora, fíjense acá, la mariquita, la vaquita de San Antonio, se está comiendo a los pulgones. Entonces, acá el pulgón está perdiendo y la vaquita de San Antonio está ganando. Esto que hay, a esto es a lo que nos referimos con que se va regulando, se van haciendo este control biológico. Así que está bueno. Si vemos vaquitas de San Antonio en el jardín, es porque hay comida. O sea, o hay pulgón, o hay cochinilla, o hay algún insecto que se alimenta. Si no hay comida, se van. Entonces, eso también. Queremos ver vaquitas de San Antonio en el jardín, y bueno, tenemos que aceptar que va a haber algún pulgón, porque si no hay, se raja en otro lado. Otro tema con la biodiversidad y las especies, esto que hay muchos insectos bueno, animales en un jardín por ahí es más difícil, pero que son herbívoros. Están los herbívoros están los que comen frutos o los que comen hojas, pero en general, la generalidad es que los llamamos herbívoros. Uno de los ejemplos es cuando nosotros por ahí podemos decir, bueno, la mariposa. La mariposa es un insecto que pasa por una metamorfosis completa. Tiene un estadio juvenil, que es una oruga, y después
hace el proceso de metamorfosis, genera ella misma una crisálida, una pupa, se encierra como en un recipiente, y ahí adentro se produce una hidrólisis, para explicarlo básicamente, es como que si se licúa, se pone todo líquido y se vuelve a generar otro ser que termina siendo la mariposa, adulto, que nada que ver. O sea, que tiene alas, que no tiene estas patas gordas, tiene patas finitas, tiene... y el aparato bucal, que lo más importante es que es distinto porque la mariposa adulta tiene una espiritrompa que se desarrolla y lo que hace es succionar néctar de las flores. La mariposa en estado adulto se alimenta de néctar. Pero en estado de larva de oruga es herbívora. Se alimenta, tiene unas mandíbulas que van cortando las hojas y se alimenta de las hojas. Entonces, el adulto, la mariposa adulta, esta es una mariposa monarca, hay muchísimas variedades de mariposas. En etapa adulta lo que hace es busca la especie hospedera, porque las orugas de las mariposas se alimentan de plantas específicas, no de cualquier planta. A veces es una sola planta, a veces es un grupo de plantas de la misma familia. Hay algunas que, bueno, son más amplias, pero en líneas generales no es de cualquier planta, no les da lo mismo. Entonces, el adulto busca la planta de la cual se va a poder alimentar la oruga y deja los huevos ahí. Entonces, cuando eclosiona el huevo, la oruga lo que hace es, primero se come el huevo vacío y empieza a comer. No puede ir a buscar la planta. Entonces empieza a alimentarse. ¿Qué es lo que pasa? En un jardín yo por ahí tengo una planta hermosa y de golpe veo que está llena de gusanos y que se está comiendo toda la hoja. Bueno, si reconozco que esa es la oruga de una mariposa, y está bueno que sea parte de mi jardín sustentable y que lo deje cumplir el ciclo. ¿Cómo se regula también? A veces lo regulan los insectos, o las aves. Muchas, tanto orugas como mariposas, son predadas por pájaros. En otros casos hay avispitas que las parasitan, los huevos o las larvas, y entonces también generan un control biológico de esa manera. Así que, en realidad, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si yo sé que, en este caso, bueno, la monarca, una de las especies de las cuales se alimenta es la asclepia. Esta es la asclepia melladora, que es nativa. Después está la asclepia curasábica, no sé si la conocen, que tiene flores rojas y naranjas, parecida a esta, pero es más llamativa, que es muy común también. Está el tasia, o sea, hay otras plantas de las que se alimenta, pero son plantas que tienen látex, y en este caso la oruga absorbe el látex de estas plantas, es tóxico para muchas especies, pero esta oruga no, lo absorbe y no le afecta, pero obviamente continúa en el estadio adulto. Entonces, los pájaros, cuando lo comen, les genera un shock, un efecto que es más, en algunos casos les puede dar hasta un paro, pero bueno, si no, enseguida persisten esas sustancias y lo expulsan, como se ve acá en la foto. Así que, en este caso, tienen esa ventaja, que los pájaros no se las comen porque saben que les hace mal. Pero después hay muchas orugas o mariposas que son devoradas por pájaros o como les decía recién, son parasitadas. Pero bueno, el tema de esto es entender que hay ciclos que se cumplen y que a veces podemos ver plantas que están afectadas. ¿Cuál es la solución? Bueno, en vez de tener una sola planta de esa especie que yo sé que se la va a comer la oruga de la mariposa, pongo más, para que tengan alimento, pero a la vez yo tenga plantitas también. Es raro que la terminen matando muchas veces, después rebrotan, ¿no? Pero bueno, es parte también del ciclo. Parte de lo que creo que no se los dije, así que aprovecho esta imagen para contarles que en realidad el pilar fundamental del desarrollo sustentable es copiar lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza nadie va a ir con una manguera a regar, en la naturaleza nadie va a estar aplicando tal o cual producto, y espacios que son vírgenes, que crecen naturalmente, vemos que siempre hay plantas. A veces hay más, a veces hay menos, a veces predominan unas, a veces predominan otros, pero naturalmente las plantas se regulan. Esto que les decía al principio,
nosotros somos los más nuevos en el mundo. Las plantas están mucho tiempo antes que nosotros y se las van a arreglar sin nosotros. Y algo de que hacen naturalmente es competir. Es otra de las interacciones. En este caso, que es una imagen de una selva, podría decirse, las plantas están compitiendo por luz. Tratan de ver quién crece más. Y entonces, nosotros en un cantero, si ponemos las plantas muy separadas unas de otras, antiguamente, bueno, tampoco tan antiguamente, hay corrientes paisajísticas que se ponen las plantas, por ejemplo, si yo tengo una planta que sé que llega a tener 1 metro de ancho, y bueno, la distancia de plantación va a ser de 1 metro para que esa planta se exprese en todo su esplendor, que tenga ese metro de ancho que necesita para poder manifestarse. Es una corriente válida, pero por ejemplo, también todo ese metro que queda libre hasta que la planta sea grande, si tiene el suelo desnudo, también imagínense la cantidad de especies que yo en ese metro puedo poner, y eso no quiere decir que la planta no va a crecer. Quiere decir que yo puedo poner más plantas alrededor y dejar que vayan compitiendo entre ellos. Alguna va a crecer más, otra va a crecer menos, pero si la del medio va a ser la más grande, naturalmente va a terminar creciendo y dando su lugar. Entonces, empezar a dejar que compitan entre ellas, no darle todo servidito. Repito, son distintas corrientes, no quiere decir que una cosa esté mal, otra no. Si vamos a hacer un jardín sustentable, nos olvidamos de la distancia de plantación y ponemos muchas plantas juntas. Otra de las interacciones que son muy importantes para todo tipo de jardines, obviamente toma más relevancia en lo que es el jardín sustentable, es la polinización, que es la transferencia del polen de una flor a otra para que se pueda generar la formación de las semillas dentro del fruto, ¿no? Es la forma de reproducción de las plantas con flores, de las plantas que tienen flores. Así como nos reproducimos los animales, están las gametas masculinas y las gametas femeninas que se juntan. Las gametas masculinas son el polen, y en el ovario está la parte femenina. Entonces, lo que hay que hacer es que, en este caso, generalmente se prioriza una polinización cruzada, entonces el polen de acá tendría que salir y llegar a acá para que se produzca la polinización y empiece a formarse el embrión. Entonces, hay plantas que generan mucha cantidad de polen muy finito, y que cualquier leve brisa hace que se mueva esto y que se disperse. Y el polen queda suspendido en el ambiente. Por eso en primavera, que es la época donde la mayoría de las plantas se preparan para la reproducción, los que son alérgicos están afectadísimos, hay días que más, hay días que menos, ¿por qué? Porque la atmósfera está completa con ese polen en suspensión. En ese caso son flores que no son muy vistosas, porque la realidad es que solo necesitan que haya una brisa para que ese polen esté en el ambiente y va a llegar a otra flor femenina o a otra planta y se va a producir la polinización. Pero hay otras especies que en su evolución necesitan llamar la atención de otros vectores para que puedan hacer esa polinización, para que puedan llevar el polen de una flor a otra flor. Y entonces eso es lo que llamamos la polinización biótica, porque necesita un ser vivo para que se lleve a cabo. En este caso, fíjense, es una abeja, en este caso es una mariposa. ¿Ven? Fíjense, esto se los leo porque me gusta cómo suena así. La polinización mediada por animales implica, por un lado, la capacidad de las plantas para hacer propaganda, ¿no? Para decir, acá estoy yo, vengan a visitarme. Y por el otro, la habilidad de los animales o de los insectos en interpretar y recordar las distintas señales visuales, que pueden ser el color, o puede ser la forma, el aspecto, o pueden ser señales químicas, esencias, aromas, que despliegan las flores para identificarse unas de otras y así informar a sus visitantes, a estos vectores, de su ubicación y posibles recompensas. Por eso es que se dice que la polinización es un fenómeno basado en la comunicación. ¿Qué es lo que pasa?
Acá, fíjense, en esta planta la abeja no va acá, va adentro, porque adentro por ahí tiene hay insectos que se alimentan también de polen, que se alimentan de néctar, hay plantas que generan aceites esenciales, hay otras flores que generan partes carnosas, que por ahí algún escarabajo come. Entonces, esta propaganda que hacen, esta ofrenda, por eso también tienen colores llamativos, hace que, bueno, cada insecto vaya a buscar su recompensa y en ese llegar a su recompensa, en alguna parte de su cuerpo queda impregnado el polen. Entonces, como obtuvo una recompensa que le gustó, va a recordar esa flor y va a ir a otra flor igual. Entonces, cuando vaya a alimentarse la otra flor igual, va a llevar a transportar ese polen y ahí es donde se produce justamente este fenómeno. Entonces está esto de la propaganda, cuando los colores llamativos que tienen, las distintas formas de atracción, las recompensas, que pueden ser diversas. Sexualidad, hay flores que hasta incluso imitan los aromas, los feromonas que atraen al sexo opuesto de los insectos. Pasa con algunas avispas, con orquídeas. Las orquídeas son bastante tramposas. Entonces utilizan la sexualidad para atraer a los polinizadores. E incluso hay muchas veces que hay una coevolución, que hay plantas que evolucionaron con muchas veces se da con aves o con insectos. Colibríes que por ahí tienen el pico con una forma particular y que vemos que encaja juntamente con la forma de alguna flor, o mariposas que tienen la espiritrompa mucho más larga que otras. Es como que a veces se da que hay plantas que tienen polinizadores específicos. Si no, en líneas generales, se van turnando, digamos. Lo que sí, para tener en cuenta, si yo quiero tener mariposas, la mariposa necesita apoyarse, pararse sobre la flor para poder desplegar su espiritrompa y libar el néctar, ¿no? Entonces, por eso las vamos a ver generalmente en plantas que sean como platos, en muchas plantas de las familias de las compuestas, donde la mariposa se pueda apoyar y ahí libar el néctar. En cambio, los colibríes no tienen problema, generalmente las vamos a ver en flores tubulares porque pueden introducir su pico, pero se alimentan en vuelo, entonces no necesitan andar sosteniéndose, apoyándose en nada. Esto como para que lo tengan, polinización por escarabajos, bueno, los nombres que más allá, pero escarabajos, moscas, abejas, mariposas, aves, murciélagos, o sea, son agentes polinizadores. Y acá no vamos a hablar de plantas en especial porque lo mismo, primero porque por zonas y segundo porque necesitaremos una clase de por lo menos 4 horas. Pero sí, para que vean, les pongo fotos, imágenes de distintas variedades de plantas. Obviamente quizás el rasgo característico es la floración, pero muchas también tienen su follaje llamativo, interesante. Y bueno, hay algo que lo vamos a ver después. Pero acá es como medio una galería de distintas flores que, aparte de ser lindas, aparte de ser ornamentales, son fuentes de néctar para que los polinizadores no solo visiten el jardín, sino que se queden. Hay nativas, en este caso, bueno, son nativas, pero en la anterior, y acá ya no, acá hay otras que no, pero vemos plantas grandes, plantas más chicas, les dejo los nombres de todas para que también después si quieren chusmear más. Plantas que florecen en invierno, que a veces por ahí es una época que no hay mucha variedad de flores, y esta que es una enredadera nativa de gran parte de Argentina, por ahí no puntualmente esta zona, pero se da recontra bien, florece en invierno y no pierde el follaje en el resto del año. Entonces es una planta buena para tener flor en un momento en que no. Esta otra, que es Lycium cestroides, la verdad que florece casi todo el año, casi, y se juntan las flores con los frutitos, que acá están colorados, después se ponen negros, entonces también tienen alimento con los frutos que son carnosos, tienen flores que va haciendo refloreciente y va generando bastante bromelias. Bueno, esta es una astromeria
que no se cultiva mucho, pero hay lugares donde crece espontánea y tiene unas raíces tuberosas que también si uno la empieza a cultivar sale de forma espontánea y no necesita muchos cuidados. De hecho, lo que pasa muchas veces es que se valora más, el de afuera valora mucho más las cosas, estas se las llevaron como base de todas las astromerias que hay que hoy se cultivan y se hicieron híbridos y que se registraron en otro lado, pero la base es esta astromeria nativa. Para los picaflores, cualquier tipo de salvias que les gusta, grevilleas, hibiscus hay un montón, abutilón lo mismo. Esto es un arbolito o un arbusto grande, pero que también dura bastante tiempo la flor y son muy nectaríferas. Otras que florecen también finales de invierno, esta salvia también. O sea, hay muchas plantas como para poner, más allá de las tradicionales, las que quizás a veces en los viveros uno consigue mucho las plantas anuales, los plantines de estación, pero todas estas plantas son plantas perennes que pueden tener momentos del año en que están más desarrolladas y otros menos, pero que permanecen en el jardín. Y entonces uno le puede ir dando protagonismos a unos y a otras en distintas etapas del año. Bueno, como ven, hay un millón, hay muchísimas. Ahora al final vamos a hablar un poco de esto de que les decía recién de los ciclos, pero antes quiero pasar por otra de las, hablando de interacciones, y esto de los insectos, entender, un poco redondeando lo que les hablaba hace un ratito, que sí es cierto que vamos a tener en un jardín donde no voy a aplicar agroquímicos, donde voy a poner muchas plantas, donde van a haber cambios naturales, estacionales de temperatura, y cada temperatura, así como impulsa el desarrollo de las plantas, también impulsa el desarrollo de especies de insectos. Entonces, acompañando el crecimiento de las plantas, también puede aumentar el crecimiento de algunas especies que no son las que queremos ver. Babosas, pulgones, oruguitas. Acá, así como veíamos las larvas, hay unas larvas que son mucho más chiquitas que van creciendo, van comiendo en el medio de la hoja, que son los que se llaman minadores. Ven y van dejando estas huellitas a medida que se comen todo el medio de la hoja, el centro de la hoja. Mosquitas blancas, arañuela, que no es la araña de jardín, son unas arañitas muy chiquititas que aparecen cuando hace mucho calor y está seco. Con calor seco vamos a ver arañuelas. Bueno, los caracoles, que es fácil de identificarlos porque vemos agujeros en las plantas y generalmente se ve el rastro de baba que van dejando. Tienen hábitos nocturnos, así que lo vamos a ver nosotros durante el día vamos a ver las huellas de su paso. Bueno, larvitas que quizás pueden ser futuras mariposas, pero si tengo mucho me van a comer las plantas. Entonces, uno a simple vista puede decir, bueno, esto no lo quiero porque es un desastre y me va a matar todas las plantas. Pero si yo tengo los otros, los que vamos a llamar buenos, si yo tengo recursos y alimento para esos también, voy a tener ciempiés, voy a tener arañas, que son predadores, son insectos que se alimentan de los otros, entonces los tengo que cuidar en el jardín. Crisopa, no sé si conocen este bichito, es súper predador. Encima, este es predador en todos sus estadios, en el estadio de larva, y que se llama ninfa, o en el estadio de adulto. Bueno, la vaquita que ya sabemos, la mantis es predadora. El cuidado que hay que tener con la mantis es que se come todo. El insecto que agarre se lo va a comer, los buenos, los malos, pero es predadora. Y acá les puse las abejitas, las avispitas, que en realidad no se alimentan de insectos, no son predadoras, por eso los consideramos dentro de los buenos. Y si en algún momento ustedes ven que hacen que aparecen hojas comidas así, en realidad no es una plaga, no lo podemos considerar nunca plaga. A veces hacen estos cortes porque necesitan para sus
para cuando están nidificando, cuando están preparando las celdas para sus huevos. Entonces, es algo que pasa, pero no lo consideramos malo porque no se van a, no es que la usan para alimento, así que van a romper algunas hojitas y nada más. Pero bueno, entonces esos serían los buenos. El tema es entender que, bueno, no vamos a usar productos químicos porque no solo vamos a matar a los malos, sino vamos a matar a los buenos. Y si fomentamos que estén los buenos, entre ellos se las van a arreglar y van a estar en el jardín sin generar mayores complicaciones. Y acá dos imágenes que les pongo para conocer y cuidar. Así como la mariposa pasa por una metamorfosis, la crisopa y la vaquita también. Y en la fase adulto, bueno, en este caso, tanto la larva como el adulto son predadores de insectos dañinos. Entonces, está bueno reconocerlos para que si los vemos no los querramos sacar. Quizás uno, no sé, ve un caracol y lo saca porque sé que me va a comer esa planta, pero bueno, estos dejémoslos porque son los buenos. Fíjense una característica, cuando pone los huevos, los pone como alejados. El adulto genera como si fuese una seda que aleja los huevos, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque cuando el huevo eclosiona, esa larva se come el huevito, se come lo que quedó de su huevo, pero si tiene un huevo al lado, también se lo va a comer, porque enseguida necesita alimento. Entonces, distinguen ellos que estos que tienen los pelitos son de su misma especie y esos no se los comen. Pero si tiene al lado un huevito de mariposa, un huevito de lo que sea, se lo va a morfar, se lo va a comer. De hecho, acá fíjense que se está comiendo un pulgón, ¿no? Y el tema es, ¿para qué les muestro esto? Para que lo reconozcamos. Si vemos esto en el jardín, no es un insecto malo, es una larva de crisopa. Después hacen su pupa, que aparece como un huevito peludito, que como que tiene, sí, como unas protuberancias, no, como unas vellosidades, y después emerge ya el adulto. Entonces, conocer para cuidar, para no decir es un bicho, lo sacamos, no, es parte de esto. Y lo mismo la vaquita, acá está el ciclo completo de la vaquita, los huevos, las ninfas, que ven, nada que ver, si uno ve esto y no lo conoce, fíjense acá tenemos los restos de que como tienen ese esqueleto que es bastante durito para el tamaño que tiene, llega un momento que no puede crecer más, entonces se muda, como que lo vacía, acá está, como que queda, y cambia y ya crece un poquito más hasta que se forma el adulto que después se va cambiando de color. Y lo que les decía recién, que bueno, las mantis son predadoras totales, ¿no? Se puede comer un pulgón, y se puede comer una vaquita, y se puede comer una crisopa, y se puede comer una mariposa. No tiene límites. De hecho, hasta a veces entre ellas se matan también. Y entonces, para favorecer esta continuidad de alimento y de refugio para los polinizadores, lo que la ayudita que podemos dar desde nuestro lugar, aparte de poner plantas, de generar estos ambientes, es, bueno, poner refugios, o sea, los nidos de las aves los van a hacer generalmente en árboles, en lugares protegidos, que no queden expuestos, así que en la medida de lo posible, poder generar alguno de estos sectores. Hay plantas que por ahí no son demasiado lindas, pero que en su interior, por formas de las hojas, que son esas hojas arrocetadas, como por ejemplo muchas de las, este es un Eryngium, creo, pero si no, a veces hasta las bromelias, que tienen esas hojas como con canaletas, que ahí usan de refugio insectos. Y otra cosa también es poner troncos, que uno puede poner troncos o piedras en la medida de que tengan posibilidades, o si no, como en este caso, que se generó una especie de diseño, pero abajo, como los troncos están apoyados y no se mueven, ciempiés, toda esa fauna que le gusta estar en la oscuridad, tienen un lugar de refugio. Entonces le estamos generando, porque imagínense que si están a pleno sol, van a buscar siempre un lugar oscuro y húmedo para poder resguardarse. Después van a salir a alimentarse, pero durante el día necesitan ese lugar oscuro y protegido.
Y otra cosa que ahora se está usando, esto de los hoteles de insectos, que muchas veces son caseros, se pueden hacer, juntando maderitas, cartones y dándole un lugar. Acá se los muestro como para hacer una salvedad. Son efectivos siempre y cuando les podamos proporcionar esto, oscuridad y humedad y refugio, que no queden expuestos. Fíjense este que está muy lindo, pero no tiene fondo. O sea, tiene un tipo alambre de gallinero para contener todo eso, pero pasa el aire, le da el sol, no tiene oscuridad, entonces nunca se va a llenar de insectos. Si nosotros queremos conseguir esto y generarlo, hay que cubrirlo en la parte de atrás para que el aire no pase y entonces se ponga eso húmedo y ponerlo en un lugar oscuro. No lo podemos poner, o donde le dé sombra, humedad, protección, y entonces ahí sí los insectos van a encontrar eso como un lugar seguro y se van a poder nidificar ahí. Si no, también puede ser de adorno, pero sepan que si lo dejamos a pleno sol y con corrientes de aire, es muy difícil que los insectos vayan. Seguimos. Tema infiltración y retención de agua. Un poco lo que veníamos viendo. Si tengo buen sistema de raíces, más allá de que, bueno, este dibujito tiene pendiente, obviamente si hay pendiente se potencia, pero si no tengo pendiente, si yo tengo plantas con raíces, el agua va a infiltrar, va a llegar al perfil del suelo. Si yo tengo el terreno sin nada, el agua va a escurrir y se va a perder. Y sabe Dios dónde va a ir, porque eso va a depender de cada lugar. Entonces, siempre es importante que toda la mayor cantidad de agua que podemos hacer que infiltre es agua que estamos aprovechando. Y sobre todo si estamos hablando de agua de lluvia, que sabemos que es el agua que mejor les hace a las plantas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lugar para hacer un caminito, en vez de hacerlo de un solado macizo, impermeable, lo podemos hacer, hoy en día se consiguen y se están fabricando muchos estos solados drenantes, pero si no lo podemos hacer con alguna cobertura, con piedra partida, con distintas estrategias que uno puede hacer. La idea es eso, es que el agua pase. Si en el caso de que en el diseño que ustedes quieran hacer tiene que entrar algún vehículo, la zona donde entran los vehículos generalmente por el mismo peso se compacta mucho el suelo y ahí no suele crecer. Por más que uno diga, no, quiero que haya césped, de última que se vean las huellas del auto y nada más, pero siempre ese lugar está muy compacto. Entonces también es una buena opción decir, bueno, en ese sector vamos a poner un solado, pero que por lo menos no voy a tener césped, pero sí me quiero asegurar de que el agua infiltre y que abajo tenga agua y no se encharque, porque también si dejamos pelado y con tierra, cuando llueve mucho, si eso se sigue compactando, se va a encharcar y no vamos a tener un efecto bonito. Y uno puede usar cuando tiene el terreno, si el terreno tiene alguna complicación, está lo que se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible, que básicamente hay algunos más, pero les puse los que más se pueden llegar a adaptar a un jardín domiciliario o un jardín mediano. Esto de los pavimentos porosos, que es lo que veníamos viendo recién. Fíjense que uno puede usar solamente piedra partida, puede usar chip, como vimos recién, o ladrillos, que hay distintas materialidades de ladrillos que se van poniendo intertrabados, o sea, se van poniendo entre sí, y fíjense que no están pegados, no se pegan, no tienen ni pastina ni material para pegar. ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere es que el agua pase abajo. Si abajo tenemos tierra y el agua sigue la infiltración por el perfil de la tierra, perfecto, es 10 puntos, es lo que queremos, que el agua ingrese al perfil del suelo. Ahora, si están en una zona donde saben que abajo hay tosca o que hay algo que es impermeable y que es lo único que van a lograr es hacer una pileta que si llueve más se desborda, entonces en ese caso se hace el pozo a 1 metro o a la altura que se puede hacer y se genera una canalización. Ahí tienen que pensar, poner caños que vayan a un desagüe, a un lugar donde sí el agua pueda pasar, y entonces de esa manera no hacemos que el agua quede retenida en el lugar. Pero eso ya es una obra que hay que hacer, pero
es importante si el agua, si siempre se inunda el lugar ahí, ¿no? Sobre todo cuando los suelos abajo son muy arcillosos o con tosca, que es impermeable. Y después es aprovechar esto. Si tengo una zona donde se hacen cunetas, a veces es, no sé, tengo una casa en un lugar donde hay tierra y en la calle tengo una cuneta. Y bueno, la aprovecho y la incorporo a mi jardín. Qué mejor que tener estas zonas donde el agua naturalmente se va a acumular acá, entonces en la parte más baja voy a poner, en este caso no hay plantas, pero fíjense que acá sí puedo poner plantas que se adapten a esas características, así que está bueno. Pozos o zanjas de infiltración es también, por ejemplo, si yo tengo una zona del jardín donde se acumula el agua y yo no quiero poner ahí ni un estanque, ni una laguna, ni un humedal, quiero que el agua se vaya, entonces hago un pozo o una zanja, en este caso, acá está cubierta, pero sería prolongado esto. Y lo mismo, si abajo llego a terreno, a tierra, que sé que el agua va a infiltrar, lo lleno con piedras, generalmente se ponen las más gruesas abajo y de granulometría más finas arriba, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agua se acumula, se va a formar esa pileta, pero si el suelo es drenante, va a bajar con el tiempo y no va a salir por encima. Entonces, ¿qué es lo que me aseguro? Que la parte superior no va a estar encharcada. Y el agua que quede ahí en ese pozo o en esa zanja va a seguir infiltrándose lentamente y la sigue aprovechando el suelo. Esto lo que me da es que, por ejemplo, en este caso, este césped no tengo necesidad de regarlo. Y tampoco lo tengo inundado y que no lo puedo pisar. O sea, es como que con una obra obtengo varios beneficios. Y si, por ejemplo, se me da la situación en que tengo una zona, acá es un poco grande, pero puede ser así o puede ser más chica, donde naturalmente cada vez que llueve se me inunda, y yo ahí puedo imitar qué es lo que pasa en la naturaleza, los humedales, estas zonas donde naturalmente el agua, las napas de agua suelen subir y suelen bajar, entonces el nivel freático es oscilante, pero cuando llueve, como el suelo está bastante, los poros del suelo están bastante saturados, cuando llueve un poquito enseguida se inunda, se forma esta película de agua. Con el tiempo empieza a bajar un poquito, si pasa mucho tiempo que no llueve puede estar seco, pero después puede subir, incluso a veces sube sin lluvia, porque las napas van subiendo. Entonces, esos sectores que a veces se dan, y bueno, ahí es lo mejor que puedo hacer, en vez de estar peleándome y renegando siempre con las plantas que se me mueren o no, o que no prosperan, es decir, bueno, voy a generar un humedal artificial o un estanque en ese lugar. Le puedo poner un borde con plantas palustres que se adapten a las dos necesidades, tanto de estar con agua como de estar sin agua, e incluso puedo sumarle y ponerles algunas plantas acuáticas que me aseguren un detalle más cuando está ese curso de agua pendiente. Entonces es sumarme y ayudar a lo que pasa naturalmente. Bueno, evitar suelo desnudo. Fíjense acá, tierra, suelo desnudo. Tenemos césped por acá, tenemos gramíneas por acá creciendo y suelo desnudo. Llueve, las gotas de agua rompen las partículas, el suelo se erosiona, acá está seco, si hay viento se va toda la superficie. Evitemos tener suelo desnudo. Una forma de cuidar toda la microfauna de abajo es cubrir con plantas o cubrir con mulch, juntar hojas secas del otoño cuando se caen de los árboles y poner ahí, usar restos de poda de cortes de césped o poner plantas, pero evitar tener suelo desnudo. Hay veces que uno deja crecer, por eso acá les pongo malezas o buenazas, muchas veces lo que uno considera malezas, que por ahí, me crecieron unas plantas al lado de esta salvia, por ejemplo, que yo quiero que crezca y me están creciendo estas plantas ahí al lado, y a veces dejarlas es una buena opción, porque por ahí me sorprenden y tienen una florcita linda y la puedo dejar y forma parte de la comunidad, siempre y cuando no sean demasiado invasoras y me maten a las plantas que yo estoy queriendo cultivar. Fíjense la variedad de plantas que uno por ahí llama malezas y que muchas veces si las dejamos dan un aspecto bonito.
Y bueno, para terminar, para dar una, porque sabía que no iba a terminar antes de las 8. Los que me conocen ya saben que soy larguera, y los que no me conocen, sépanlo, nunca termino horario. Una corriente de paisajismo, que es el naturalismo, que es la corriente de paisajismo que evoca justamente la naturaleza, el tratar de copiar lo que pasa en los ambientes naturales, sin intervención, y llevarlos al diseño, empezar a diseñar con eso, hacer una intervención, pero basado en lo que es la naturaleza en sí. Hay muchas corrientes de paisaje que son más formales, más decir, ni hablar de cuando los jardines que quieren todo muy topiario, muy rectos. También hay otros más naturalistas, pero siempre se daba esto como que los canteros tenían que tener atrás las plantas altas, las medianas y las más bajitas adelante, todo muy estructurado, sector de césped, sector de canteros. Volvemos, no es que está mal, sino que es otra corriente esta, intenta empezar a hacer estas combinaciones de plantas y a potenciar las plantas nativas, la biodiversidad y las plantas unas con otras. Y también teniendo en cuenta esto de el clima, el suelo y el régimen de lluvia. Entonces, esto es Uruguay, una foto, una paisajista que se dedica a en la anterior estaba el nombre, que es Amalia Robredo, es argentina, está radicada en Uruguay, trabaja hace mucho tiempo ahí, y sus diseños tienen esta impronta. Fíjense que hay muchísimas plantas, no se llega a ver cuántas plantas hay, pero va generando matas, grupos, líneas, ella las llama bandas cuando son líneas, y como que va marcando los dibujos, ahí meten también la pata del diseño, dándole, no es que se dejan todas así como que sí que salga donde salga, sino que se van, no quiere decir que uno no puede dejar que salga lo que salga, pero si le queremos dar la impronta de diseño, esto está bueno también, y se van generando distintos puntos focales, pero no son plantas perdidas, son plantas que el todo muestra un conjunto. Esta es una foto de Jimena Nasal, que es otra paisajista, pero es chilena, o sea, el ambiente es distinto, el clima es distinto, y por eso usa plantas distintas, por eso les pongo el contraste, y esta también es de Chile. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elegir las plantas, ¿no? Y acá es donde tenemos que ver el tema de la ecología y la fenología, que tienen que ver con cómo es el ciclo natural de las plantas. En línea general, las plantas no es que están todo el año pum, 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 con activo crecimiento. Tienen un ciclo, algunas son de ciclo que van a necesitar temperaturas altas para desarrollar, y otras al revés, necesitan temperaturas bajas. Por eso es que hay plantas todo el año. Y en el ciclo anterior están en reposo. Algunas desaparecen y otras quedan en reposo, y después, cuando vuelven a tener las condiciones favorables, vuelven a desarrollarse, a crecer. Tenemos dos ciclos, ciclo frío, ciclo de invierno, que lo pueden encontrar en mucha bibliografía como ciclo OIP, otoño, invierno, primavera. Estas plantas rebrotan o germinan, si es que vamos a empezar de semilla, en otoño, cuando las temperaturas empiezan a descender. Y ahí empiezan a desarrollar todo su follaje, mucho material verde, para que después todo el invierno están, y a finales de invierno, principios de primavera, florecen. Entonces tenemos todo ese periodo cubierto. Cuando las temperaturas empiezan a aumentar, generalmente se decaen, muchas desaparecen, otras quedan, pero ya ralentizan su desarrollo. En cambio, las otras plantas, las de ciclo PBO, primavera, verano, otoño, cuando las temperaturas empiezan a aumentar y las otras decaen, estas empiezan a tomar fuerza, germinan o rebrotan, y desarrollan toda la primavera la parte verde, y en verano generalmente es cuando florecen. Verano, incluso entrado el otoño en muchos casos. Como trabajan con temperaturas más altas, generalmente forman más masa vegetal, y todo eso también es lo que después va a ser incorporado nuevamente al suelo si yo lo dejo, o si lo tengo que podar, en el caso de que se pongan feas, después lo incorporo como chip. El tema es que lo que tenemos que entender es que estos dos ciclos pueden interactuar naturalmente. Entonces, yo no es que tengo que andar haciendo
tengo un cantero y entonces listo, en otoño voy al vivero, compro todos los plantines de otoño y los pongo. Y tengo un jardín hermoso, pero cuando empieza a hacer calor, esos plantines se vienen para abajo, me queda otra vez pelado. Tengo que ir otra vez al vivero, comprar un montón de plantines de primavera-verano y los pongo. Y entonces es un trabajo constante y gasto también. En cambio, si yo voy mezclando especies de los distintos tipos, se van a ir regulando sola. Cuando una se empieza a poner feo, la otra empieza a crecer y tapa la que está fea. Entonces, combinando estas dos cosas, estos dos ciclos, vamos a evitar tener manchones, tener espacio, o por ahí quizás el sector que es característico en primavera está al costadito del que es más ornamental en invierno, y de esa forma uno va generando este dinamismo sin tener que andar haciendo ese trabajo de hacer cambios de plantines. Cambiar plantines estacionales no es un jardín sustentable, es un jardín que requiere muchos insumos. Y hay un paisajista naturalista que es Pietro Dolf, seguramente lo habrán escuchado hablar, que tiene libros y publicaciones, y Amalia Robredo trabajó con él muchas veces y se lleva esta categorización de plantas, que ella lo que dice es que si tenemos esta convicción o esta forma de organizar las plantas, vamos a tener jardines sustentables exitosos y bonitos todo el año. Y básicamente lo que dice es, ella lo pone así, yo se los digo al revés, que tenemos que elegir plantas que sean matriz, que sean las plantas que no van a llamar la atención, pero que van a formar el fondo, que van a ser las que están siempre. Ella dice que es como la masa de un pan dulce. Uno come el pan dulce por los frutos, pero en realidad es la masa, es lo fundamental. Esas plantas que van a estar siempre. Y después tiene secundarias o protagonistas que son las que van tomando más, se van a destacar más, pero que sin la matriz quedan como plantas perdidas. Entonces, las secundarias son las que en alguna temporada del año van a captar la atención, que muchas veces las pueden ubicar como bandas, o sea, así como macizos, y que son las que son estacionales, como decir, bueno, van a estar quizás en flor todo el otoño, o en flor toda la primavera, o todo el verano, o sea, en una época del año van a tener como su esplendor. Y después tienen las protagonistas, que ahí sí es cuando, vieron que siempre hay alguna planta que tiene la destacada. Esa obviamente que se tiene que enmarcar y va a sobresalir del resto, pero su punto focal va a ser esporádico, va a ser durante un tiempo, o durante le dure la floración, o durante le dure la coloración otoñal, dependiendo de lo que uno lo quiera. Entonces, combinando todo esto, nos da ese aspecto de completo, de un jardín con mucha masa, con muchas plantas agrupadas. O sea, fíjense que acá no es que están todos mezclados, son muchas plantas plantadas densamente. O sea, si la distancia de plantación normal o tradicional es una planta cada 60 centímetros, acá quizás en 60 centímetros se ponen 3 plantas. Después ellas se van a ir regulando y van a dar ese concepto de unidad. Y fíjense, por ejemplo, en este caso, estas salvias como que son estas las que serían, en este caso, las protagonistas, las que se destacan del resto. Pero todas estas que quizás son verdes, pasan desapercibidas o que tienen flores chiquitas, hacen a la unidad como que yo todo ese cantero o ese espacio lo veo completo y cargado de especies. Y estas fotos les puse porque, más allá de que las imágenes que se ven son de espacios grandes, uno puede tener un jardín sustentable en la entrada de una casa, en una terraza, en un patio, con macetas. No necesitamos tener suelo. Obviamente que si hay suelo mejor y lo cuidamos, pero si no tengo la posibilidad de tener suelo, puedo incorporar especies y generar estos espacios en ambientes más reducidos. Acá les dejo 2 opciones. Honestamente, estas fotos, estas 2 que les dejo acá no son mías. Yo para los planos soy un queso, así que no me gusta hacer planos. Pero sí me gustó porque, fíjense, es un jardín de 1 metro por 5. No, otra vez, no necesitamos espacios grandes, pero sí, fíjense, acá están los grafismos de las plantas, acá están, esta página es de Chile, hay por ahí, pero las plantas van bastante bien. Pero más allá de
no es para que usen estas plantas, pero sí para que empiecen a tener idea de cómo diseñar. Ver el tamaño que va a alcanzar la planta, y quizás uno puede decir, bueno, pero entonces acá de estas plantas me entrarían 2 y nada más, y ya no tengo más lugar para nada. Y no, fíjense la cantidad que se pueden ir mezclando, y esto es lo que va a hacer que, bueno, quizás en un momento esta va a tener protagonismo, pero cuando esta entra en la etapa de dormición, en la etapa de reposo, estas o esta pueden ser las que llenen ese jardín, ese diseño. Entonces, no necesitamos hectáreas o canteros súper grandes para generar estos espacios. Acá tenemos uno de 1 metro por 5, acá tenemos otro de 2 metros por 5. Es animarse y hacer. Y ver cómo van desarrollándose las plantas, ver si alguna se va compitiendo mucho con la otra, ver si queda un hueco y ponemos alguna más, o dejamos crecer alguna maleza y vemos que capaz que no era tan fea y es una planta que la voy a dejar porque me gustan las flores que tiene. Empezar a ver qué plantas aparecen en primavera y qué plantas aparecen en otoño, ahí reconociendo los ciclos. Está muy bueno. Esta es otra de Amalia que les deja acá con los nombres de las especies. Y bueno, para finalizar, después de todo esto que los torturé diciendo, las claves para tener el éxito. Un éxito en un jardín con estas características de sustentabilidad. El suelo, no competir con la naturaleza del terreno. O sea, primero analizar cómo es y después tratar de adaptarme lo más que puedo. Si mi suelo es alcalino, ¿no? Tiene un pH alto, y yo estoy obsesionada que quiero tener una azalea, un jardín lleno de azaleas, y la verdad que eso no va a ser sustentable, porque constantemente voy a tener que estar incorporando enmiendas, voy a tener que estar incorporando fertilizantes, si no, o sea, no es la buena opción, es entender si mi suelo es seco, es muy poroso, y la verdad que el agua no retiene, no voy a poner plantas que sean palustres, porque van a necesitar mucha agua y no va a dar. O sea, entender que tengo que acompañar el terreno que tengo y el suelo también. Seleccionar especies también, según el pH del suelo y según que los requerimientos de las plantas no sean contrarios a los que tengo en el lugar, ya sea, una de las señoras dijo que era de Tucumán, o sea, ¿qué es lo que hay en el lugar donde vivo yo? Bueno, qué plantas son las que prosperan bien acá. Si el drenaje es malo, o sea, si hay zonas donde se llueve y me queda el agua ahí estancado, bueno, lo mejor es aceptarlo y ahí sí, poner las plantas que se adaptan a esa situación. Plantas que puedan resistir esa situación de que a veces van a tener agua y otras que no, que son las plantas que llamamos palustres, que las que generalmente vamos en los bordes de lagunas o de algún curso de agua. Otra cosa que es que también, la idea es no tener que regar, que cuando el jardín esté totalmente desarrollado, con el régimen hídrico del lugar se mantenga, eso sería decir, bueno, ya está, mi jardín se maneja de forma sustentable y es sostenible también, porque no necesito hacer nada. Ahora, eso es el fin, lo que uno espera, el objetivo. Si ustedes van a hacer un jardín de cero y están poniendo plantas, y sí se tienen que asegurar de que esas plantas tengan riego. Necesitan que se asienten, necesitan que las raíces que vienen en una macetita de vivero empiecen a desarrollarse, a crecer, a expandirse, penetren en el perfil del suelo, y eso lo logran con riego, con agua. Si hacen una plantación y no riegan, lo más probable es que, salvo que tengan la suerte de que llueve mucho, si no, no va a prosperar. Entonces, hay que asegurarse el riego hasta que las plantas se desarrollan. Después se lo empezamos a limitar, pero en primera instancia el éxito depende de que tengan agua. El tema del mulch y de las coberturas. Dijimos que el suelo no debería estar desnudo, entonces uno, por un lado, protege el suelo y por el otro lado, sobre todo cuando hace calor, va a transpirar menos, el calor va a ser más, o sea, no va a ser tan directo y la humedad que pueda llegar a contener ese suelo se mantiene más. Entonces, es muy bueno. No solamente está comprar corteza, en realidad uno puede usar eso o chip de corteza, pero si no podemos usar pinocha. Si tienen algún sector cerca donde hay pinos, abajo toda esa pinocha, la pinocha que se compra es la misma que se puede cosechar en un pinar.
Si alguno tiene la posibilidad de tener cerca, junta, y eso es pinocha que la puede usar en el jardín. Puede ser pasto seco, puede ser restos de poda, puede ser juntar hojas de invierno, o sea, cualquier mantillo, cuando uno pone ese material que no llega a descomponerse para formarse compost, eso se llama mantillo. Entonces, con eso podemos hacer una cobertura. Justamente para que el suelo no se erosione. En los casos que tengan en el lugar inviernos muy húmedos, en esas circunstancias es conveniente retirar esa corteza, esa cobertura, porque sobre todo cuando hay plantas susceptibles de hongos, a veces, o sea, hay muchos hongos que con temperaturas bajas y humedad, las esporas de los hongos que están en el suelo germinan, y si hay algunas plantas susceptibles, es como que es la condición ideal para que ese hongo se desarrolle. Entonces, esa humedad que en el verano es fundamental y esa protección, si el invierno es muy húmedo, conviene sacarla y ponerla en otro lugar. Obviamente en un jardín grande por ahí uno no tiene tiempo para hacer todo eso, pero si el jardín es relativamente chico, se va a notar más si una planta se muere, entonces es una buena técnica para hacer. Y por último, el control de malezas invasoras. Es muy genérico, malezas, por eso empiecen a descubrir y a ver cuáles son malezas y cuáles no, y las que no les molestan y les gustan, o cumplen la función de llenar, de ser una matriz, por ahí en el diseño, las podemos dejar, y las que se comportan como invasoras, que empiezan a competir con el resto, bueno, esas sí sacarlas, justamente para darle lugar a las que queremos cultivar. Pero básicamente con estas cuestiones tenemos el éxito asegurado del jardín y la posibilidad de tener mucha biodiversidad, que es lo que uno busca para que justamente el jardín pueda ser sustentable y prospere bien. Bueno, mucho tiempo para preguntas no me quedó, terminamos por hoy, pero no sé, si alguno quiere hacer una pregunta y se quiere quedar un ratito más, yo no tengo problema. Hola Pau, ¿cómo andás? Gracias. Sí, ¿quién? Elisa, ¿querés? ¿No? Fue la mano, me apareció una mano levantada. Si alguno quiere hablar, hable. No tengo, no sé, no, a ver, no estoy viendo las manos levantadas. Me apareció esa y te dije, pero hable la que quiere, no, o el que quiere, no tengo problema. No estoy viendo quiénes son los que levantan la mano, ¿no? Y si no, bueno, espero que les haya gustado. Hola Pau, sí, un placer escucharte como siempre. Romina tengo con mano levantada, no sé si Romina Moreira, si fue o fue sin querer. ¿No? Pregunto yo, ¿alguno de ustedes tiene un jardín que lo maneja de esta forma, de esta manera, o no? Gracias a usted. ¿No? Bueno. Sí, yo tengo... Para meter más. Yo tampoco, tengo que ser honesta. Yo tengo un jardín chiquito y no puedo. A veces lo dejo, digo, bueno, que prosperen las plantas casa de herrero, cuchillo de palo. A veces digo, bueno, que prosperen las plantas que se adaptan, pero bueno, es la idea me falta un poco de tiempo, pero lo voy a lograr. Yo tengo una parte, sí, y otra parte que tiene riego. Bueno, chicos, gracias a ustedes, gracias por estar. Y bueno, seguramente, no sé si el año que viene o el cuatrimestre que viene se hará otra. A ver, Clau, ¿levantó la mano? No, me equivoqué. ¿No? Estamos todos iguales. Bueno, sí, porque aparte tampoco la quiero estirar más porque ya nos pasamos casi 20 minutos, así que, bueno, los saludo. Igualmente van a recibir la grabación de la clase. Esto va a tardar, seguramente se descargue mañana. Yo mañana se lo paso a Centro Pampa para que se los mande. Les voy a pasar también la presentación. Ahí está mi mail, así que cualquier cosa por ahí después, si tienen alguna consulta, encantada yo de responder. Y bueno, y los libero. Muchas gracias por conectarse. Gracias a vos, Pau.
Gracias, Gracias. profesora. Voy a frenar la grabación. Muchas gracias.